Muchas gracias, se lo agradezco mucho. Y realmente no me cuesta hablar sin el teleprompter, porque el teleprompter simplemente no funciona en absoluto. Sin embargo, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Así que, hablando más sinceramente, desde el corazón solo puedo decir que quien maneja ese teleprompter ahora está en un gran problema. Hola, señora primera dama. Muchas gracias por estar aquí, señora presidenta, señora presidenta, señor secretario general, primera dama de los Estados Unidos, estimados delegados, embajadores y líderes mundiales. Han pasado 6 años desde la última vez que estuve en este gran salón y me dirigí a un mundo que era próspero y estaba en paz. Durante mi primer mandato, desde ese día, las armas de la guerra destruyeron ese mundo que establecí en 2 continentes. La era de tranquilidad y estabilidad fue reemplazada por una de las mayores crisis de nuestro tiempo. Y aquí en los Estados Unidos, 4 años de debilidad, ilegalidad y radicalismo bajo la administración anterior llevaron a nuestro país a una serie de catástrofes recurrentes. Hace un año nuestro país estaba en serios problemas, pero hoy, apenas 8 meses después del inicio de mi administración, somos el país más exitoso del mundo y ningún otro país siquiera se le acerca. Estados Unidos tiene la economía más fuerte, las fronteras más seguras, el ejército más poderoso, las alianzas más sólidas y el espíritu más fuerte entre todas las naciones de la tierra. De verdad, esta es la era dorada de Estados Unidos. Estamos superando rápidamente la catástrofe económica que heredamos de la administración anterior, incluyendo el aumento devastador de los precios y la inflación récord. Nunca antes habíamos tenido una inflación así. Bajo mi liderazgo, han bajado los gastos de energía, la gasolina, los alimentos y las tasas hipotecarias. Y la inflación fue derrotada. Lo único que está creciendo es el mercado de valores, que acaba de alcanzar un máximo histórico. De hecho, en poco tiempo ha alcanzado un máximo histórico 48 veces. El crecimiento se está acelerando rápidamente, la producción está experimentando un auge, el mercado de valores, como ya mencioné, está mostrando los mejores resultados de la historia. Casi todos los presentes en esta sala se están beneficiando. Lo importante es que los salarios de los trabajadores crecen al ritmo más rápido en 60 años, porque de eso se trata todo, ¿no es así? En los 4 años de la presidencia de Biden, a Estados Unidos llegaron menos de $1 billón en nuevas inversiones. En solo 8 meses desde que asumí el cargo, ya hemos asegurado compromisos y fondos realmente recibidos por un monto de $17 billones. Solo piensen en 4 años, menos de $1 billón en 8 meses, mucho más, 17 billones. Se invierte en Estados Unidos y ahora estas inversiones provienen de todo el mundo. Hicimos los recortes de impuestos más grandes en la historia de América y la mayor reducción de regulaciones, haciendo de este país nuevamente el mejor lugar del mundo para hacer negocios. Y muchos de los presentes en esta sala están invirtiendo en América, y en estos 8 meses ha resultado ser una inversión extremadamente rentable. En mi primer mandato, yo creé la economía más grande en la historia del mundo. Tuvimos la mejor economía de toda la historia del mundo. Y ahora estoy haciendo lo mismo de nuevo, pero esta vez es realmente mucho más grande e incluso mejor. Los indicadores superan significativamente mi primer mandato récord. En la frontera sur repelimos con éxito una gran invasión. Y ya van 4 meses seguidos, 4 meses seguidos en los que el número de migrantes ilegales permitidos y que han entrado a nuestro país es igual a 0.
Cuesta creerlo, pues si vemos solo un año atrás, millones y millones de personas llegaron aquí de todo el mundo, de prisiones, de instituciones psiquiátricas, narcotraficantes, venían de todas partes del mundo. Simplemente inundaron nuestro país debido a la absurda política de fronteras abiertas de la administración de Biden. Nuestro mensaje es muy simple. Si entras ilegalmente a los Estados Unidos, irás a la cárcel o serás devuelto de donde viniste, o tal vez incluso más lejos. ¿Entiendes lo que eso significa? Quiero agradecer al país de El Salvador por el trabajo exitoso y profesional que han hecho al recibir y encarcelar a tantos criminales que llegaron a nuestro país. Y fue precisamente bajo la administración anterior que ese número alcanzó un récord. Y a todos ellos los están deportando. No tenemos opción y otros países tampoco tienen opción, porque otros países están exactamente en la misma situación con la inmigración. Esto está destruyendo su país y tienen que hacer algo al respecto. En la escena mundial, América vuelve a ser respetada como nunca antes lo había sido. Recuerden, hace 2 años, 3 años, 4 años o incluso hace un año, éramos el hazmerreír en todo el mundo. En la cumbre de la OTAN en junio, prácticamente todos los miembros de la OTAN se comprometieron oficialmente, a petición mía, a aumentar el gasto en defensa del 2% al 5% del Producto Interno Bruto. Eso hizo que nuestra alianza fuera mucho más fuerte y poderosa que nunca antes. En mayo fui al Medio Oriente para visitar a mis amigos y restablecer nuestras relaciones de asociación en el Golfo Pérsico. Ahora creo que nuestros valiosos lazos con Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y otros países son más estrechos que nunca. Mi administración ha logrado acuerdos comerciales históricos con el Reino Unido, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Vietnam, Indonesia, Filipinas, Malasia y muchos más. De la misma manera, en solo 7 meses terminé 7 guerras que se consideraban interminables. Decían que no se podían terminar, decían que nunca se podrían resolver. Algunas duraron 31 años, 2 de ellas 31 años, solo piensen, 31 años. Una duró 36 años, otra 28 años. Terminé 7 guerras. Y en todos los casos arrasaban de manera devastadora, llevándose las vidas de innumerables personas. Esto incluye países como Camboya y Tailandia, Kosovo y Serbia, Congo y Ruanda. Fue una guerra cruel y sangrienta, así como Pakistán e India, Israel e Irán, Egipto y Etiopía, así como Armenia y Azerbaiyán. Esto los involucraba. Ningún presidente o primer ministro, y de hecho ningún país había hecho algo así. Y lo hice en 7 meses. Eso nunca había pasado antes, nada parecido. Es un honor haberlo hecho. Es una lástima que tuve que ocuparme de estos asuntos en vez de que otros lo hicieran. La Organización de las Naciones Unidas, y lamentablemente en todos los casos la Organización de las Naciones Unidas ni siquiera intentó ayudar en ninguno de ellos. He terminado 7 guerras. Traté con los líderes de esos países y nunca recibí una llamada de la Organización de las Naciones Unidas para ayudar a resolver el asunto. Todo lo que recibí de la Organización de las Naciones Unidas fue una escalera eléctrica que, al subir, se detuvo justo a la mitad del camino. Si la primera dama no estuviera en excelente forma, se habría caído, pero ambos estamos bien y nos mantuvimos de pie. Y también un teleprompter que no funcionaba. Esas son las 2 cosas que recibí de la Organización de las Naciones Unidas. Una mala escalera eléctrica y un mal teleprompter. Muchas gracias a ustedes. Ya funciona, justo se encendió. Gracias. Creo que debería hacerlo diferente, así es más fácil. Gracias a ustedes. En ese momento no lo pensé, porque estaba demasiado ocupado salvando millones de vidas. Se trata de salvar y poner fin a estas guerras. Pero después entendí que la Organización de las Naciones Unidas no era para nosotros. Ellos no estaban ahí. Pensé en eso después, no durante esas negociaciones que no fueron nada fáciles. Si es así, ¿cuál es el propósito de la existencia de la Organización de las Naciones Unidas?
La Organización de las Naciones Unidas tiene un potencial enorme, siempre lo he dicho, realmente tiene un potencial enorme, enorme, pero ni siquiera se acerca a realizarlo en su mayor parte, al menos ahora. Todo lo que parecen hacer es escribir una carta redactada de manera muy dura y luego nunca vuelven a mencionarla. Son palabras vacías, y las palabras vacías no detienen las guerras. Lo único que puede detener una guerra es la acción. Ahora, después de que terminaron todas estas guerras, así como antes, las negociaciones sobre los acuerdos de Abraham, lo cual en sí mismo es un gran logro, por el que nuestro país nunca recibió reconocimiento. Nunca recibió reconocimiento. Todos dicen que yo debería recibir el Premio Nobel de la Paz por cada uno de estos logros. Pero para mí, la verdadera recompensa son los hijos e hijas que crecerán junto a sus madres y padres. Porque millones de personas ya no mueren en guerras interminables y sin gloria. No me preocupa recibir premios, sino salvar vidas. Salvamos millones y millones de vidas gracias a esas 7 guerras, y tenemos otras en las que estamos trabajando. Y usted lo sabe, hace muchos años, un desarrollador inmobiliario muy exitoso en Nueva York, conocido como Donald J. Trump, presenté una solicitud para la reconstrucción y restauración de ese complejo. Naciones Unidas. Lo recuerdo bien, en ese momento dije que lo haría por $500 millones restaurándolo perfectamente. Dije que les daría pisos de mármol, ellos iban a darles linóleo. Yo iba a darles lo mejor de todo, iban a tener paredes de caoba, ellos iban a darles plástico. Pero ellos decidieron tomar otro camino que en ese momento resultó ser mucho más caro y al final dio un resultado mucho peor. Y entonces entendí que no entienden lo que hacen en la construcción, que sus conceptos de construcción estaban tan equivocados y el producto que iban a construir era tan malo y caro. Eso les habría costado una fortuna y les dije, esperen hasta que lo vean. El sobrecosto demostró que tenía razón. Tuvieron enormes sobrecostos y gastaron de 2 a 4 mil millones de dólares en los edificios y ni siquiera les dieron los pisos de mármol que prometí. ¿Han notado eso al ir al baño? En cuanto a mí, sinceramente, al ver el edificio y quedarme atascado en la escalera eléctrica, todavía no han terminado el trabajo, todavía no han terminado, y eso fue hace muchos años. El proyecto fue tan corrupto que el Congreso incluso me pidió que testificara sobre el colosal despilfarro de dinero. Resultó que ni ellos entendían qué era, pero sabían que costaba entre 2 y 4 mil millones de dólares, no como los 500 millones garantizados. Pero ellos no tenían ni idea, y yo dije que eso costaba mucho más de 5 mil millones. Lamentablemente, en muchos temas de la Organización de las Naciones Unidas pasa lo mismo, pero a una escala mucho mayor. Es muy triste ver eso. ¿Podrá la Organización de las Naciones Unidas desempeñar un papel productivo? Hoy he venido aquí para ofrecer la mano del liderazgo y la amistad estadounidense a cualquier país de esta asamblea que esté dispuesto a unirse a nosotros para construir un mundo más seguro y próspero. Y ese será un mundo en el que seremos mucho más felices, con un futuro mucho mejor que somos capaces de alcanzar. Pero para lograrlo debemos dejar atrás los enfoques fallidos del pasado y trabajar juntos para enfrentar algunas de las amenazas más graves de la historia. Hoy no existe una amenaza mayor para nuestro planeta que los tipos de armas más poderosos y destructivos jamás creados por el hombre, de los cuales, como saben, Estados Unidos tiene bastantes. Al igual que en mi primer mandato, he hecho de la contención de estas graves amenazas una prioridad principal, comenzando por supuesto con Irán. Mi postura sobre este importante tema es muy simple. El principal patrocinador del terrorismo en el mundo nunca debe obtener el arma más peligrosa. Por eso, poco después de asumir el cargo, envié una carta al llamado líder supremo con una generosa propuesta. Ofrecí plena cooperación a cambio de que Irán suspendiera su programa nuclear. La respuesta del régimen fue continuar con las constantes amenazas a sus vecinos, a los intereses de Estados Unidos en toda la región y a algunos grandes países que están muy cerca.
Hoy en día, muchos excomandantes militares de Irán, de hecho puedo decir que casi todos ellos ya no están con nosotros, están muertos. Y hace 3 meses, durante la Operación Martillo de Medianoche, 7 bombarderos estadounidenses B-2 lanzaron 14 bombas de 30.000 libras cada una sobre una instalación nuclear clave de Irán, destruyendo todo por completo. Ningún otro país en el mundo podría haber hecho lo que hicimos nosotros. Ningún país tiene la defensa ni el equipo para hacer lo que hicimos. Tenemos el arma más poderosa del mundo, odiamos usarla, pero hicimos lo que la gente quería hacer. 22 años después de la destrucción del potencial nuclear de Irán, inmediatamente actué como mediador para poner fin a la guerra de 12 días entre Israel e Irán. Ambas partes acordaron dejar de luchar. Como todos saben, también participé activamente en la búsqueda de un alto al fuego en Gaza. Esto hay que llevarlo hasta el final, esto hay que hacerlo. Hamas ha rechazado varias propuestas razonables. Sobre la paz, no podemos olvidar el 7 de octubre, ¿verdad? Ahora, como si estuvieran alentando la continuación del conflicto, algunos miembros de esta asamblea intentan reconocer unilateralmente el Estado palestino. Las recompensas serían demasiado grandes para los terroristas de Movimiento de Resistencia Islámica por sus atrocidades. Sería una recompensa por estos terribles crímenes, incluido el 7 de octubre, incluso cuando se niegan a liberar a los rehenes o aceptar un alto al fuego, en lugar de darle a Movimiento de Resistencia Islámica y concederles tanto porque ya han quitado mucho, ellos ya se han llevado muchísimo. Esto pudo resolverse hace tiempo. Pero en vez de ceder a las exigencias de Movimiento de Resistencia Islámica sobre el rescate, quienes quieren la paz deben estar unidos en un solo mensaje. Liberen a los rehenes ahora. Simplemente liberen a los rehenes ahora. Gracias, necesitamos unirnos y nos uniremos, lo haremos. Debemos detener la guerra en Gaza de inmediato. Debemos detenerla. Debemos hacerlo. Debemos negociar. Iniciar negociaciones de paz de inmediato. Debemos devolver a los rehenes. Devolver a los 20, no solo a 2 o 4. Como saben, estoy con Steve Witkoff y otros que nos ayudaron. Marco Rubio devolvió a la mayoría de ellos. Estuvimos involucrados en todos esos casos, pero siempre dije que los últimos 20 serían los más difíciles y así fue. Debemos traerlos de vuelta ahora, no queremos traer a 2, luego a otros 2, luego a 1, luego a 3. No necesitamos ese proceso, queremos traerlos a todos de regreso. Y los cuerpos de los 38 fallecidos, estos padres vinieron a verme, quieren recuperarlos y los quieren muy rápido y con mucha fuerza. Los quieren como si estuvieran vivos, los quieren tanto como si su hijo o hija estuvieran vivos. También he trabajado incansablemente para detener los asesinatos y la guerra en Ucrania. Pensé que de las 7 guerras que detuve, esta sería la más fácil. Debido a mi relación con el presidente Putin, que siempre ha sido buena, pensé que esta sería la más fácil de todas, pero ya saben, en la guerra nunca sabes lo que va a pasar. Siempre hay muchas sorpresas, tanto buenas como malas. Todos pensaban que Rusia ganaría esta guerra en 3 días, pero resultó diferente. Esto solo sería un enfrentamiento rápido y pequeño. Esto no hace que Rusia sea atractiva, los deja mal parados, pase lo que pase después. Esto era algo que debía tomar solo unos días, definitivamente menos de una semana. Han estado luchando durante aproximadamente 3 años y medio y han matado entre 5 y 7 mil soldados jóvenes e inexpertos, principalmente soldados de ambos bandos enfrentados. Cada semana mueren entre 5 y 7 mil jóvenes y en algunas ciudades realmente son muchos menos. Ahí es donde lanzan misiles y sueltan drones. Esta guerra nunca habría comenzado si yo hubiera sido presidente. Era una guerra que no debía haber existido. Esto muestra lo que es el liderazgo y a qué puede llevar un mal liderazgo. Miren lo que pasó con Estados Unidos y dónde estamos en tan poco tiempo. La única pregunta ahora es cuántas vidas más se perderán en vano de ambos lados.
China e India son los principales patrocinadores de la guerra, ya que siguen comprando petróleo ruso, pero es imperdonable que incluso los países de la OTAN no hayan dejado de comprar una parte significativa de la energía y los productos energéticos rusos, de lo que me enteré hace 2 semanas. Solo piensen en eso. Ellos están financiando una guerra contra sí mismos. ¿Quién demonios ha escuchado algo así alguna vez? En caso de que Rusia no esté dispuesta a llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra, Estados Unidos está completamente preparado para imponer una ronda muy dura de poderosos aranceles que creo detendrán el derramamiento de sangre muy rápidamente. Pero para que estos aranceles sean efectivos, los países europeos, todos ustedes que están aquí reunidos ahora, deben unirse a nosotros y tomar exactamente las mismas medidas. Ustedes están más cerca de esa ciudad. Entre nosotros hay un océano. Ustedes están justo ahí al lado. Y Europa necesita involucrarse más activamente. No pueden seguir haciendo lo que hacen ahora. Compran petróleo y gas a Rusia mientras están en guerra con Rusia. Les dio vergüenza por eso, especialmente cuando me enteré. Se los digo. Deben dejar de inmediato todas las compras de recursos energéticos a Rusia. De lo contrario, todos simplemente estamos perdiendo el tiempo. Así que estoy listo para discutir esto hoy. Lo vamos a discutir con los países europeos que están todos reunidos aquí. Estoy seguro de que están encantados con lo que digo, pero esa es la realidad. Me gusta decir lo que pienso y la verdad. Reducir la amenaza de armas peligrosas. Hoy hago un llamado a cada país para que se una a nosotros y ponga fin al desarrollo de armas biológicas. Las armas biológicas son horribles y las nucleares van más allá. Y cuando hablamos de armas nucleares, queremos detener por completo el desarrollo y la producción de armas nucleares. Lo sabemos y yo lo sé y tengo que verlo constantemente. ¿Señor quiere ver? Y veo un arma tan poderosa que simplemente nunca podremos usarla si alguna vez la usamos. El mundo podría acabarse, no habrá organización de las Naciones Unidas, no quedará nada. Hace algunos años, experimentos imprudentes en el extranjero llevaron a una pandemia global devastadora. Y pese a la catástrofe mundial, muchos países siguen con investigaciones arriesgadas. Las armas biológicas y los patógenos creados artificialmente son realmente muy peligrosos, por lo que debemos prevenir catástrofes. Hoy anuncio que mi administración encabezará los esfuerzos internacionales para garantizar el cumplimiento de la Convención sobre Armas Biológicas. Me reuní con líderes de países clave e implementé un sistema de verificación innovador con inteligencia artificial en el que todos confían. Esperamos que la Organización de las Naciones Unidas tenga un papel constructivo y que este sea uno de los primeros proyectos en inteligencia artificial. Veremos qué tan bueno es esto, ya que muchos dicen que podría ser uno de los mayores logros, pero también puede ser peligroso. Sin embargo, se puede usar con un enorme beneficio, y este sería un ejemplo de ello. La Organización de las Naciones Unidas no solo con demasiada frecuencia no resuelve los problemas que debería, sino que también crea nuevos que tenemos que resolver. La Organización de las Naciones Unidas es el principal problema político de nuestro tiempo. La crisis de la migración incontrolada es incontrolable. Sus países se están destruyendo. La Organización de las Naciones Unidas financia ataques contra los países occidentales y sus fronteras. En 2024, la Organización de las Naciones Unidas destinó $372 millones en su presupuesto para ayuda monetaria destinada a apoyar a aproximadamente 624,000 inmigrantes que se dirigen a los Estados Unidos. Piénsenlo, la Organización de las Naciones Unidas apoya a personas que ingresan ilegalmente a los Estados Unidos y nosotros tenemos que expulsarlos. La Organización de las Naciones Unidas proporcionaba comida, alojamiento, transporte y tarjetas de débito a los migrantes ilegales. ¿Pueden creerlo? En su camino para cruzar nuestra frontera sur, millones de personas han cruzado la frontera sur. Hace un año, millones de personas inundaron el país. En total, 25 millones en 4 años. La administración incompetente de Biden, pero ya lo detuvimos totalmente. De hecho, ya ni siquiera intentan venir porque saben que no podrán pasar.
Lo que ocurrió es inaceptable. La Organización de las Naciones Unidas debe prevenir las invasiones, no crearlas ni financiarlas en los Estados Unidos. Rechazamos la idea de que a una enorme cantidad de personas de otros países se les permita cruzar medio mundo, violar nuestras fronteras, infringir nuestra soberanía, provocar una criminalidad incontrolable y agotar nuestro sistema de seguridad social. Hemos reafirmado con firmeza que Estados Unidos, sin duda, pertenece al pueblo estadounidense y exhorto enérgicamente a todos los países a que también adopten una postura firme para proteger a sus ciudadanos y sus intereses. Ustedes deben hacerlo porque yo lo veo, no menciono nombres, pero lo veo y puedo nombrar a cada uno de ellos por su nombre. Están destruyendo sus países, se están desmoronando, Europa está en grave peligro. Europa ha sido invadida por una oleada de migrantes ilegales, como nunca antes se había visto. Nadie está haciendo nada para cambiar esto, para expulsarlos. Esto no puede continuar y debido a que eligen ser políticamente correctos, absolutamente no hacen nada al respecto. Y debo decir que veo Londres, donde tienen un alcalde terrible, simplemente terrible, y la ciudad ha cambiado tanto, ha cambiado mucho. Ahora quieren implementar la ley Sharia, pero están en otro país, no pueden hacer eso. La inmigración y las ideas energéticas suicidas serán la ruina de Europa Occidental si no se hace nada. No pueden, esto no puede continuar. Lo que hace hermoso al mundo es la singularidad de cada país, pero para conservar eso, cada nación soberana debe tener el derecho de controlar sus fronteras. Ustedes tienen el derecho de controlar sus fronteras, igual que nosotros, y de limitar la cantidad de migrantes que entran a su país y que son mantenidos por el pueblo de ese país, que ha estado ahí y que construyó ese estado. Sangre, sudor, lágrimas y dinero en este país, y ahora todo eso se destruye. Las naciones orgullosas deben proteger sus comunidades y evitar que sus sociedades se vean desbordadas por personas que nunca han visto, con otras costumbres, religiones y formas de vida diferentes. Donde los migrantes han violado las leyes, presentado solicitudes de asilo falsas o reclamado el estatus de refugiado por razones ilegítimas, en muchos casos deben ser enviados de inmediato a casa. Y aunque siempre mostraremos un gran corazón hacia los lugares y personas que enfrentan dificultades y demostraremos verdadera compasión, se darán respuestas. Debemos resolver el problema y hay que hacerlo en sus países, no crear nuevos problemas en los nuestros. Y estamos ayudando mucho a muchos países que simplemente ya no pueden enviar a su gente. Antes enviaban caravanas de 25 a 30,000 personas cada una. Esas enormes caravanas de gente llegaban a nuestro país completamente sin control y sin revisión. Pero ahora ya no es así. Según los datos del Consejo de Europa, para 2024 casi el 50% de los presos en las cárceles de Alemania eran ciudadanos extranjeros o migrantes. En Austria, esa cifra era del 53% de los presos que provenían de lugares distintos a donde se encuentran ahora. En Grecia, esta cifra era del 54% y en Suiza, el 72% de los presos eran personas que vinieron de fuera de Suiza. Cuando sus cárceles están llenas de los llamados solicitantes de asilo, que han pagado la bondad que se les dio, y así lo hicieron, pagaron esa bondad con crímenes. El fallido experimento de fronteras abiertas debe terminar. Puedo decirles, sé mucho sobre estas cosas. Sus países se están yendo al infierno. En América, detuvimos rápidamente la migración descontrolada en cuanto empezamos a detener y deportar a todos los que cruzaban la frontera y a expulsar a los inmigrantes ilegales de Estados Unidos. Dejaron de venir, ya no vienen, nos atribuyen muchos méritos, pero ya no vienen. Fue un acto humanitario para todos los involucrados, porque en el camino hacia acá morían miles de personas cada semana. Las mujeres eran violadas, nadie había visto algo así antes. Violadas, brutalmente golpeadas, violadas en el trayecto hacia acá. En ese viaje fue un largo camino a pie, realmente fue un viaje largo y agotador, y también fue una victoria histórica sobre la trata de personas en toda la región. Lo que hicimos fue una victoria y salvamos muchas vidas de personas que no habrían podido hacer ese viaje. Ese viaje estuvo lleno de muerte.
lleno de muerte. Cuerpos muertos por todas partes, a lo largo de los caminos, en la selva. Para llegar allí atraviesan la selva, por lugares tan calurosos que es imposible respirar. Morían asfixiados en lugares donde hacía tanto calor que era imposible respirar. Había cadáveres por todas partes. Al evitar que vengan, estamos salvando vidas. Mi gente hizo un trabajo fantástico haciendo lo que hicieron, y el público estadounidense está de acuerdo con eso. Me dio mucho gusto ver esta mañana los índices de aprobación más altos que he tenido en mi vida. En parte, esto se debe a lo que hicimos en la frontera, y otra parte, creo, está relacionada con lo que hicimos en la economía. La política de Joe Biden fortaleció a bandas criminales y traficantes de personas, a científicos, prisioneros de todo el mundo. El gobierno anterior también perdió casi 300,000 niños. Solo piensen en eso. Perdieron a más de 300,000 niños pequeños que fueron llevados a Estados Unidos bajo Biden y muchos de ellos fueron violados, explotados, abusados y vendidos. Editor de subtítulos M. Kiev, en Kiev. Como muchos otros casos de niños pequeños desaparecidos o fallecidos. Hemos encontrado a muchos de estos niños y ya los devolvimos a sus padres. Decían que nadie sabe quiénes son, preguntaban de dónde vienes y ellos nos decían el país. Investigamos, averiguamos y los regresamos a casa y la madre y el padre corren hacia la puerta. Tienen lágrimas en los ojos, no pueden creer que vuelven a ver a su hijo o hija, a su pequeño hijo o hija. Ya regresamos a casi 30,000 niños. Todo sistema que cause tráfico masivo de niños es inherentemente malvado. Eso es justo lo que logró la agenda migratoria globalista. Esa es su esencia. En Estados Unidos esos días ya terminaron. La administración de Trump está trabajando y sigue trabajando para encontrar a los villanos que crean este problema y también, como ya mencioné, devolver a esos 30,000 que ya hemos regresado. Creo que habrá otra operación similar y encontraremos a muchos más, aunque no a todos, ya que son más de 300,000. Desaparecieron o murieron por culpa de esos inhumanos que hicieron esto para proteger a nuestros ciudadanos. También reconocí a varios cárteles de la droga violentos y ustedes lo ven cómo sucede justo frente a sus ojos. A la gente no le gusta recibir grandes cargamentos de drogas en barcos. Ahora ya no hay tantos barcos navegando por los mares cerca de las costas de Venezuela. Ya no quieren moverse rápido. Y prácticamente detuvimos la entrada de drogas a nuestro país por mar. Llamamos drogas acuáticas a las que matan a cientos de miles de personas. También reconocí a varios cárteles de la droga violentos como organizaciones terroristas extranjeras, así como a 2 pandillas transnacionales sanguinarias, probablemente las pandillas más peligrosas del mundo, MS-13 y Trenes de Aragua. Los Trenes de Aragua son de Venezuela. Organizaciones así torturan, mutilan, desfiguran y matan impunemente. Son enemigos de toda la humanidad. Por esta razón, recientemente comenzamos a usar el máximo poder de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para destruir a los terroristas venezolanos de la red de tráfico liderada por Nicolás Maduro. A cada terrorista que trafique drogas venenosas hacia los Estados Unidos de América, les advierto, los borraremos de la faz de la tierra. Eso es lo que hacemos. No tenemos opción, no podemos permitirlo. Ellos están destruyendo. Creo que el año pasado perdimos a 300,000 personas por las drogas, 300,000 por fentanilo y otras drogas. Cada bote que hundimos habría transportado drogas capaces de matar a más de 25,000 estadounidenses. No vamos a permitir que eso suceda. La energía es otra área en la que Estados Unidos está prosperando como nunca antes. Estamos deshaciéndonos de las llamadas fuentes de energía renovable. Por cierto, eso es solo una broma. No funcionan. Son demasiado caras. No son lo suficientemente potentes para hacer funcionar las fábricas que se necesitan para hacer grande a su país. El viento no sopla. Esos enormes molinos de viento son tan patéticos y tan malos. Su operación es muy costosa. Constantemente hay que reconstruirlos. Empiezan a oxidarse y pudrirse.
Es la energía más cara y la energía debe generar ganancias, no pérdidas. Pierden dinero y el gobierno debe subsidiarlas. Sin subsidios no se pueden implementar. La mayoría se fabrica en China, les doy crédito, pero ellos casi no tienen plantas eólicas. Entonces, ¿para qué las hacen? Las envían por todo el mundo, pero casi no las usan ellos mismos. ¿Saben qué? Usan carbón, usan gas, usan casi de todo, pero no les gustan los aerogeneradores, aunque claro, les encanta vender aerogeneradores. Europa, por otro lado, todavía tiene un largo camino por recorrer, porque muchos países están al borde del colapso debido a la agenda de energía verde. Y le doy crédito a la Alemania. A Alemania la llevaron por un camino muy peligroso. Por cierto, tanto en el tema de la migración como en el tema de la energía. Ellos estaban cambiando a la energía verde y se estaban yendo a la bancarrota, pero llegó una nueva administración y regresaron a los combustibles fósiles y a la energía nuclear. Lo bueno es que ahora es seguro y se puede hacer todo correctamente. Pero regresaron a la política anterior y abrieron muchas plantas de empresas energéticas diferentes que producen energía y les está yendo muy bien. Le doy mucho crédito a la Alemania por eso. Dijeron que lo que está pasando es una catástrofe. Ellos estaban cambiando totalmente a la energía verde. Eso significa bancarrota total y no es políticamente correcto. Me van a criticar mucho por estas palabras, pero estoy aquí para decir la verdad. No me importa. Para mí no tiene importancia. Estoy en Nueva York, me siento más seguro. La delincuencia, estamos reduciendo el nivel de delincuencia. La delincuencia. Washington, Distrito de Columbia, era la capital del crimen en Estados Unidos. Ahora es completamente diferente. Después de 12 días, es una ciudad absolutamente segura, todos salen a cenar, van a restaurantes, tu esposa puede caminar por la calle contigo o sin ti y no le pasará nada. Mi gente hizo un trabajo fantástico. Y sí, llamé a la Guardia Nacional y la Guardia Nacional puso todo en orden. No fueron políticamente correctos, pero hicieron su trabajo. Expulsamos a 1,700 criminales profesionales, los devolvimos a donde vinieron, a los países de donde son, o los metimos en la cárcel. Washington, Distrito de Columbia, es ahora una ciudad muy segura. Los invito a visitarla. Vamos a cenar juntos en un restaurante local al que iremos caminando desde la Casa Blanca sin necesidad de chalecos antibalas. Muchos países de los que hablamos han renunciado a su poderosa ventaja en petróleo y gas, por ejemplo, cerrando de hecho la extracción de petróleo en el Mar del Norte. Oh, el Mar del Norte, lo conozco muy bien. Aberdeen era la capital petrolera de Europa y en el Mar del Norte hay enormes reservas de petróleo que aún no se han descubierto. Y yo estaba con el primer ministro, a quien respetaba mucho, y le dije, usted tiene en sus manos el mayor activo. De hecho, lo cerraron, haciendo que los impuestos fueran tan altos que ningún desarrollador, ninguna compañía petrolera puede ir allí. Tienen enormes reservas de petróleo y lo más importante, aún hay muchas sin descubrir. Y eso es un gran activo para el Reino Unido. Y espero que el primer ministro esté escuchando, porque se lo he dicho 3 días seguidos. Es todo lo que ha escuchado. Petróleo del Mar del Norte, porque quiero que les vaya bien. No quiero seguir viendo cómo arruinan ese hermoso campo escocés e inglés con turbinas eólicas y enormes paneles solares que ocupan 7 millas por 7 millas, quitando tierras agrícolas. No permitiremos que eso pase. En América, en 1982, el director ejecutivo del gobierno del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente predijo que para el año 2000 el cambio climático causaría una catástrofe global. Dijo que sería irreversible, como cualquier holocausto nuclear. Eso es lo que decían en las Naciones Unidas. Veamos lo que sucedió después. Un representante de la Organización de las Naciones Unidas declaró en 1989 que en una década países enteros podrían desaparecer del mapa debido al calentamiento global. Eso no está sucediendo. Antes se llamaba enfriamiento global. En los años 20 y 30 decían que el enfriamiento global destruiría el mundo, que teníamos que hacer algo. Luego dijeron que el calentamiento global destruiría el mundo, pero después empezó a hacer frío, así que ahora simplemente lo llaman cambio climático, porque así no pueden equivocarse, es cambio climático. Porque si sube o baja la temperatura, siempre es cambio climático.
En mi opinión, el cambio climático es la mayor estafa mundial y pase lo que pase, estás involucrado. Ya no hay más calentamiento global, ya no hay más enfriamiento global. Las predicciones hechas por la Organización de las Naciones Unidas y por muchas otras malas razones resultaron ser incorrectas. Las hicieron personas tontas que hicieron perder fortunas a sus países sin darles oportunidad de éxito. Si no se deshacen de esta estafa verde, su país fracasará. Realmente soy bueno prediciendo eventos. ¿Saben? Incluso decían en la campaña que tenían la gorra más vendida. Trump tenía razón en todo. Y no lo digo por presumir, pero es verdad. Tenía razón en todo. Y se los digo. Si no se deshacen de la estafa de la energía verde, su país fracasará. Si no detienen a personas que nunca antes habían visto, con las que no tienen nada en común, su país fracasará. Soy el presidente de los Estados Unidos, pero me preocupo por Europa, amo a la gente de Europa y me duele ver cómo la están destruyendo la energía y la migración. Este monstruo de dos cabezas está destruyendo todo a su paso y ya no pueden permitirlo. Lo hacen porque quieren ser amables, quieren ser políticamente correctos y al hacerlo están destruyendo su legado. Deben tomar el control inmediata y decididamente de la catástrofe incontrolable de la emigración y de la falsa catástrofe energética antes de que sea demasiado tarde. La huella de carbono es un engaño inventado por personas con malas intenciones y están yendo por el camino de la destrucción total. Saben, hace algunos años la huella de carbono era un tema muy importante. Recuerdo haber escuchado sobre la huella de carbono y luego el presidente Obama se subía al Air Force One, un enorme Boeing 747, y no uno nuevo, sino uno viejo, con motores antiguos que lanzan todo a la atmósfera. Él mencionó la huella de carbono y que debíamos actuar. Y luego él se subía al avión y volaba de Washington a Hawái para jugar una partida de golf y después volvía a subirse a ese gran y hermoso avión y regresaba. Y otra vez hablaba sobre el calentamiento global y la huella de carbono. Eso es un engaño. Europa, tras gastar mucho dinero, redujo su huella de carbono 37%. Solo piensen en eso. Felicidades, Europa, buen trabajo. Se privaron de muchos empleos, cerraron muchas fábricas, pero redujeron su huella de carbono en un 37%. Sin embargo, todos esos sacrificios y mucho más fueron completamente anulados y luego superados por un aumento global del 54%. La mayoría corresponde a China y otros países que prosperan alrededor de China, que ahora producen más dióxido de carbono que todos los demás países desarrollados del mundo juntos. Todos esos países se esfuerzan por reducir su huella de carbono, lo cual es una completa tontería. Saben, es curioso, en Estados Unidos tenemos ecologistas radicalizados. Ellos quieren que las fábricas se detengan, que todo se detenga, que no haya vacas, no queremos vacas. Parece que quieren acabar con todas las vacas, quieren hacer cosas que simplemente es difícil de creer. ¿Y ustedes también tienen eso? Pero, saben, nosotros tenemos una frontera fuerte y tenemos una forma y esa forma no va simplemente hacia arriba. Esa forma se vuelve amorfa cuando se trata de la atmósfera. Y si tuviéramos el aire más limpio, y creo que realmente tenemos un aire muy limpio, tenemos el aire más limpio en muchos años. Continuación. El problema es que en países como China, donde el aire es pesado, sopla hacia nosotros. Y hagas lo que hagas aquí, el aire arriba de todos modos se vuelve muy sucio, porque viene de otros países donde el aire no es tan limpio, y los ecologistas se niegan a admitirlo. Lo mismo pasa con la basura en Asia. Tiran la mayor parte de su basura directamente al océano y en 1 o 2 semanas pasa justo frente a Los Ángeles. ¿Has visto eso? Enormes masas de basura, casi demasiado grandes como para hacer algo al respecto. Pasan frente a Los Ángeles, frente a San Francisco y luego alguien se mete en problemas por tirar una colilla en la playa. Todo esto es una locura.
El principal resultado de estas políticas energéticas verdes y crueles no es ayudar al medio ambiente, sino redistribuir la producción y la actividad industrial de los países desarrollados que siguen estas reglas locas hacia los países contaminantes que rompen las reglas y se benefician de esta situación. Ellos se benefician de esta situación. Las facturas de electricidad en Europa son 4 o 5 veces más altas que en China y 2 o 3 veces más que en Estados Unidos, mientras las nuestras bajan notablemente. Quizá hayas notado que los precios de la gasolina aquí han bajado bastante. Tenemos una expresión tormenta, nena, tormenta, y eso es justo lo que hacemos. Dentro de un año estarán mucho más bajos, pero en el último año ya han bajado bastante. Como resultado, los aires acondicionados son una gran rareza en algunos de estos países porque el costo de la electricidad es tan alto, mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, la situación es completamente diferente y realmente hay muchísimos aires acondicionados. Cada año ocurren aproximadamente 1.300 muertes relacionadas con el calor. Eso es mucho. En Europa, más de 175.000 personas mueren al año por el calor porque la electricidad es cara y no es posible encender el aire acondicionado. ¿Qué es esto? Esto no es Europa, no es la Europa que yo amo y conozco. Y todo esto bajo el pretexto de supuestamente detener el fraude del calentamiento global. Todo este concepto globalista, según el cual los países industriales exitosos deben causarse sufrimiento a sí mismos y destruir radicalmente sus sociedades, debe ser rechazado total e incondicionalmente, y esto debe hacerse de inmediato. Por eso en Estados Unidos saqué al país del falso Acuerdo Climático de París, donde, por cierto, Estados Unidos pagaba mucho más que todos los demás países, y otros ni siquiera pagaban. China debía pagar hasta 2030. Y a Rusia le dieron un estándar antiguo que es fácil de cumplir, el estándar de 1990. Estados Unidos debía pagar casi $1 billón. Dije que esto es otra estafa. De hecho, durante muchos años Estados Unidos fue explotado por todo el mundo, pero ahora ya no es así. Como probablemente hayan notado, inicié una gran producción de energía y firmé órdenes ejecutivas históricas para buscar petróleo. Pero realmente no necesitamos buscar mucho, porque tenemos más petróleo que cualquier otro país en el mundo. Petróleo y gas. Sumando el carbón, tenemos más recursos que cualquier país del mundo. Limpio, yo lo llamo limpio, carbón hermoso hoy en día. Con el carbón se pueden hacer cosas que eran imposibles hace 10 o 15 años. Así que en la Casa Blanca tengo una regla. Nunca uses la palabra carbón. Usa la expresión carbón limpio y hermoso. Suena mejor. Pero estamos listos para proporcionar a cualquier país recursos energéticos abundantes y accesibles, si lo necesitan, y la mayoría de ustedes realmente los necesitan. Exportamos energía con orgullo a todo el mundo y ahora somos el mayor exportador en Estados Unidos. Queremos comercio e intercambio comercial activo con todos los países, con todos. Queremos ayudar a los países, vamos a ayudar a los países, pero esto también debe ser justo y recíproco. El problema con el comercio es en muchos aspectos similar al problema del clima. Los países que siguieron las reglas y todas sus fábricas fueron saqueadas, eso es realmente triste de ver, fueron quebrantados, los rompieron los países que rompían las reglas. Por eso Estados Unidos ahora está imponiendo aranceles a otros países. Durante años esos aranceles se impusieron sin control contra nosotros. Usamos los aranceles como un mecanismo de protección durante la administración de Trump. En mi primer mandato se recaudaron cientos de miles de millones de dólares en aranceles. Por cierto, tuvimos y seguimos teniendo una inflación muy baja. La única diferencia es que llegan cientos de miles de millones de dólares al país. Pero así es como vamos a garantizar que el sistema funcione para todos y sea sostenible en el futuro. También usamos aranceles para proteger nuestra soberanía y seguridad global, incluyendo a países que durante décadas se aprovecharon de las administraciones anteriores de Estados Unidos. Administraciones incluido Joe y la administración más corrupta e incompetente, la de Joe Biden el dormilón.
Ahora Brasil enfrenta grandes aranceles en respuesta a sus intentos sin precedentes de interferir en los derechos y libertades de nuestros ciudadanos estadounidenses y de otras personas, mediante la censura, la represión, el uso del poder para fines personales, la corrupción judicial y la persecución de críticos políticos. En Estados Unidos me siento un poco incómodo al decir esto porque debo admitir que yo estaba entrando y el líder de Brasil estaba saliendo, nos vimos, yo lo vi, él me vio y nos abrazamos. Y luego, creo que pueden creer que en 2 minutos tendré que decir esto. Realmente acordamos reunirnos la próxima semana. No tuvimos mucho tiempo para hablar. Fueron como 20 segundos, si lo piensan bien. Me alegra haber esperado, porque no salió muy bien, pero hablamos, tuvimos una buena conversación y acordamos vernos la próxima semana. Por si a alguien le interesa, pero me pareció una persona muy agradable, le caí bien y él también me cayó bien. Solo hago negocios con personas que me agradan. Si no me agradan, no trabajo con ellas. Cuando alguien no me agrada, simplemente no me gustan. Durante 39 segundos tuvimos excelente química. Es una buena señal. Pero también, en el pasado, Brasil, piénsalo bien, imponía aranceles injustos a nuestro país. Pero ahora, gracias a nuestros aranceles, les estamos respondiendo y respondiendo de manera muy dura. Como presidente, siempre protegeré nuestra soberanía nacional y los derechos de los ciudadanos estadounidenses. Así que lamento mucho decir esto, pero a Brasil le está yendo muy mal y les seguirá yendo mal. Ellos solo pueden prosperar cuando trabajan junto a nosotros en estrecha colaboración. Sin nosotros, fracasarán, como lo hicieron otros antes que ellos, es la verdad. Estados Unidos celebrará el próximo año el 250 aniversario de su independencia, reflejo de la fuerza y espíritu estadounidense. También recibiremos con orgullo la Copa Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación en 2026 y poco después los Juegos Olímpicos de 2028, lo cual será muy emocionante. Espero que todos ustedes vengan. Espero que innumerables personas de todo el mundo participen en estos grandes eventos. Serán grandes celebraciones de la libertad y los logros humanos, y juntos disfrutaremos las maravillas históricas iniciadas el 4 de julio. En 1776 fundamos una luz para todos los pueblos, lo cual es asombroso. ¿Qué sucedió ese día? Subtítulos de nuevos encuentros con Estados Unidos en honor a este aniversario tan especial. Espero que todos los países que se inspiran en nuestro ejemplo se unan a nosotros para renovar nuestro compromiso con los valores y aquellos valores que realmente apreciamos tanto. Juntos defendamos la libertad de expresión y la libertad de manifestarnos. Defendamos la libertad religiosa, incluyendo la religión más perseguida en el planeta hoy en día, que se llama cristianismo. Y cuidemos nuestra soberanía y valoremos las cualidades que han hecho que cada uno de nuestros países sea tan especial, increíble y sobresaliente. Para concluir, solo quiero repetir que tanto la migración como el alto costo de la llamada energía verde renovable están destruyendo gran parte del mundo libre y una parte significativa de nuestro planeta. Los países que valoran la libertad están desapareciendo rápido por sus políticas sobre estos dos temas. Si quieren volver a ser grandes, necesitan fronteras sólidas y fuentes de energía tradicionales, sin importar de dónde vengan, ya sea del norte o del sur, del este o del oeste, de lugares lejanos o cercanos. Cada líder en este hermoso salón hoy representa una cultura rica, una historia noble y una herencia orgullosa que hacen que cada nación sea majestuosa y única, diferente a cualquier otra en la historia de la humanidad o en cualquier otro lugar de la tierra. Desde Londres hasta Lima, de Roma a Atenas, de París a Seúl, de El Cairo a Tokio y de Ámsterdam a Nueva York. Estamos sobre los hombros de líderes y leyendas, generales y gigantes, héroes y titanes que conquistaron y construyeron nuestros países, gracias a su valentía, fortaleza de espíritu y destreza. Nuestros antepasados escalaron montañas, conquistaron océanos, cruzaron desiertos y atravesaron extensas llanuras. Ellos se lanzaban a batallas estruendosas, se enfrentaban a peligros mortales y eran soldados, campesinos, obreros guerreros, exploradores y patriotas. Ellos convertían aldeas en ciudades, tribus en reinos, ideas en industrias y pequeñas islas en poderosos imperios. ¿Eres parte de todo esto?
Ellos fueron los defensores de su pueblo que nunca se rindieron ni cedieron. Sus valores definieron nuestra identidad nacional. Su visión forjó nuestro gran destino. Cada persona en este salón es parte de esto a su manera. Cada uno de nosotros hereda los actos y mitos, los triunfos, el legado de nuestros propios héroes y fundadores, quienes tan valientemente nos mostraron el camino. Nuestros antepasados lo dieron todo por la patria, a la que defendieron con orgullo, sudor, sangre, vida y muerte. Ahora, la justa tarea de proteger las naciones que ellos construyeron nos pertenece a cada uno de nosotros. Así que cumplamos juntos con nuestro sagrado deber hacia nuestro pueblo y nuestros ciudadanos. Protejamos sus fronteras, garanticemos su seguridad, preservemos su cultura, sus tesoros y sus tradiciones, y luchemos por sus sueños preciados y por sus libertades más queridas. En la amistad y en una visión hermosa. Trabajemos todos juntos para construir un planeta brillante y hermoso, un planeta que todos compartimos, un planeta de paz y un mundo que será más rico, mejor y más hermoso que nunca antes. Es posible, sucederá y espero que pueda comenzar justo ahora. Desde ahora mejoraremos todo para que nuestros países sean más seguros, hermosos y cuidaremos a nuestra gente. Muchas gracias, ha sido un honor. Que Dios bendiga a la gente del mundo. Adiós. En nombre de la Asamblea, agradezco sinceramente al presidente de los Estados Unidos,